Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy radiante de tenerlos aquí hoy. ¿Listos para un chismecito jugoso, de esos que te dejan pensando toda la semana? Porque hoy, damas y caballeros, vamos a sumergirnos en las profundidades del fascinante universo de Hande Erçel y, específicamente, vamos a analizar lo que realmente siente por Kerem Bürsin. Sí, lo sé, muchos de ustedes han estado esperando este vídeo con ansias, y tengo información exclusiva, jugosísima, que estoy desesperada por compartir. Así que pónganse cómodos, preparen su café o su té o quizás un buen vino, y prepárense para descubrir la verdad oculta, la verdad tras bambalinas, la verdad definitiva detrás de esta relación que ha cautivado, obsesionado y traumatizado a tantos fanáticos alrededor del mundo. Pero antes de que empecemos a desgranar este melón, si son nuevos por aquí, o si son visitantes asiduos pero aún no se han suscrito, no sean tímidos, les pido que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias de celebridades, chismes jugosos que nadie más se atreve a contar, análisis profundos que te harán ver el mundo del espectáculo con otros ojos y por supuesto mis opiniones personales, que sé que les encantan o al menos les divierten. Les prometo que no se arrepentirán. Este es el único lugar donde pueden encontrar la verdad, sin filtros, sin tapujos y con una buena dosis de sarcasmo. Ahora sí, damas y caballeros, vamos al grano. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido objeto de fascinación, devoción, especulación, teorías conspirativas y hasta fanfiction desde el mismísimo momento en que los vimos juntos en pantalla en Sen Kalkam. La química, señores, era innegable. Era palpable, era casi tangible. Podías sentirla a través de la pantalla, como un rayo que te electrificaba. Y no pasó mucho tiempo, nada de tiempo, antes de que los rumores de un romance fuera de la pantalla comenzaran a circular con la velocidad de la luz. Y como todos sabemos, porque no somos ciegos ni vivimos debajo de una piedra, esos rumores eventualmente se confirmaron. Pero, ¿qué sucedió realmente entre ellos? ¿Cuál era la dinámica real, la dinámica interna, la dinámica secreta de su relación? ¿Cómo era estar en la piel de Hande y Kerem, rodeados de cámaras, de flashes, de fans enloquecidos y de la constante presión de los medios? Y lo más importante, la pregunta del millón, la pregunta que todos se hacen a altas horas de la noche, ¿cómo se siente Hande Erçel realmente sobre Kerem Bürsin después de todo este tiempo? ¿Sigue habiendo una chispa? ¿Quedan cenizas de un fuego que una vez ardió con intensidad? ¿O simplemente un frío y amargo recuerdo? Para entenderlo mejor, para llegar al meollo del asunto, tenemos que retroceder un poco, tenemos que viajar en el tiempo. Hande y Kerem se conocieron en el set de Sen Kalkam, una serie que catapultó a ambos a la fama internacional, una fama que, seamos honestos, quizás ninguno de los dos esperaba en esa magnitud. Desde el principio, desde la primera mirada, desde el primer diálogo, hubo una conexión palpable entre ellos. No solo eran actores talentosos, eso es evidente, sino que también parecían genuinamente disfrutar de la compañía del otro. Las entrevistas que dieron juntos durante la promoción de la serie estaban llenas de risas, bromas, miradas cómplices que no pasaron desapercibidas para nadie, ni siquiera para el espectador más distraído. Era como si tuvieran su propio lenguaje, un código secreto que solo ellos entendían. La presión de los fans, por supuesto, fue intensa. Intensa es poco. Fue una avalancha, un tsunami, un volcán en erupción. Todos querían verlos juntos, exigían verlos juntos, rogaban verlos juntos. La expectativa era enorme, estratosférica, casi irreal. Sin embargo, Hande y Kerem mantuvieron las cosas en privado durante bastante tiempo. Intentaron mantener una distancia profesional, intentaron convencernos de que solo eran amigos, compañeros de trabajo, pero era evidente, era demasiado evidente, que había algo más allá de la simple amistad. Era una energía, una atracción, una química que no se podía fingir. Eventualmente la verdad salió a la luz. Hande y Kerem confirmaron su relación, y el mundo entero celebró. Celebró como si hubieran ganado la lotería. Parecían la pareja perfecta, jóvenes, exitosos, increíblemente guapos, vamos, hay que reconocerlo, y supuestamente enamorados. Compartieron fotos de sus viajes juntos, fotos idílicas que parecían sacadas de una revista de viajes. Se apoyaron mutuamente en sus proyectos profesionales, se dedicaron mensajes melosos en redes sociales y se mostraron inseparables en eventos públicos. Era como un cuento de hadas, un sueño hecho realidad.
Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, como les pasa a todas las parejas famosas, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de problemas en el paraíso. Rumores que al principio intentamos ignorar, que negamos con todas nuestras fuerzas, pero que lamentablemente se hicieron cada vez más fuertes. Se decía que las agendas apretadas, la presión mediática asfixiante, las diferencias personales irreconciliables y la distancia física estaban pasando factura en su relación. Y lamentablemente esos rumores resultaron ser ciertos. Ande y Kerem anunciaron su separación, dejando a muchos fans con el corazón roto, sintiéndose traicionados y preguntándose qué había salido mal. Ahora bien, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, donde el chisme se pone jugoso, donde la verdad comienza a emerger. Después de la ruptura, tanto Ande como Kerem han sido bastante reservados, extremadamente cautelosos, casi herméticos sobre lo que sucedió realmente entre ellos. Han evitado hablar el uno del otro en público, han intentado mantener un perfil bajo y han respondido con evasivas cada vez que se les ha preguntado sobre su relación. Pero gracias a mis fuentes cercanas a Ande, fuentes que me han jurado lealtad eterna y que arriesgarían su vida por mí, he podido obtener una visión única, una perspectiva privilegiada, una ventana indiscreta a lo que realmente siente por Kerem después de todo este tiempo. Según mis fuentes, Ande guarda un profundo respeto y cariño por Kerem. A pesar de que su relación no funcionó, a pesar de que las cosas terminaron mal, ella valora el tiempo que pasaron juntos y las experiencias que compartieron. Ella reconoce que Kerem fue una persona muy importante en su vida y que la apoyó mucho durante un periodo crucial de su carrera, un periodo en el que ella necesitaba a alguien a su lado. Además, Ande admira la profesionalidad y el talento de Kerem. Ella cree que él es un actor increíblemente talentoso y que tiene un futuro brillante por delante. Ella también aprecia su sentido del humor, su capacidad para hacerla reír y su personalidad carismática. Pero, ¿significa esto que Ande quiere volver con Kerem? ¿Que sueña con una reconciliación? ¿Que en el fondo de su corazón aún alberga la esperanza de un final feliz? Bueno, aquí es donde las cosas se complican, donde la verdad se vuelve difusa y donde las emociones entran en juego. Según mis fuentes, Ande no está buscando activamente una reconciliación con Kerem. Ella cree que ambos necesitan espacio y tiempo para crecer y desarrollarse como individuos, para sanar sus heridas y para descubrir quiénes son realmente fuera de la relación. Ella también es consciente de que existen ciertas diferencias fundamentales entre ellos que hicieron que su relación fuera difícil de mantener a largo plazo, diferencias que no se pueden ignorar. Sin embargo, y aquí viene la parte interesante, Ande no descarta por completo la posibilidad de que vuelvan a estar juntos en el futuro. Ella cree que el tiempo dirá si están destinados a estar juntos o no, que el destino tiene sus propios planes y que nada está escrito en piedra. Mientras tanto, ella está enfocada en su carrera, en su propio bienestar personal y en rodearse de personas que la quieren y la apoyan. Es importante tener en cuenta, y quiero recalcarlo, que esta es solo una versión de la historia, una interpretación de los hechos basada en la información que he podido recopilar. No podemos saber con certeza lo que realmente está pasando en la mente y el corazón de Ande Erçel. Pero basándonos en la información que he podido recopilar, parece que ella guarda un profundo respeto y cariño por Kerem Bürsin, aunque no esté buscando activamente una reconciliación en este momento. Lo que sí podemos decir con certeza es que la relación entre Ande y Kerem ha sido un capítulo importante en sus vidas y que ha dejado una huella imborrable en sus corazones. Ya sea que vuelvan a estar juntos o no, siempre serán recordados como una de las parejas más queridas de la televisión turca, una pareja que nos hizo soñar, reír y llorar. Y hablando de Ande, quiero mencionar brevemente sus proyectos actuales. Está imparable protagonizando nuevas series, aceptando nuevos retos, explorando nuevos personajes y consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Su talento y dedicación son innegables, y estoy segura de que seguirá sorprendiéndonos con su trabajo en el futuro. De Kerem sabemos que también está muy enfocado en su carrera, viajando por el mundo, explorando nuevos horizontes y demostrando que es mucho más que una cara bonita. Ambos están demostrando una gran madurez al navegar por la vida después de su relación, y eso es algo que debemos admirar. En resumen, damas y caballeros, Ande Erçel, aunque no busca una reconciliación activa, conserva un profundo respeto y cariño por Kerem Bürsin. Su relación, aunque terminada, ha dejado una huella imborrable. Ambos artistas continúan enfocados en sus exitosas carreras y demostrando que son capaces de superar cualquier obstáculo.
Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan encontrado interesante esta información exclusiva. Me encanta traerles este tipo de contenido y profundizar en las vidas de las celebridades que tanto admiramos. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de la relación entre Andy y Kerem? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Y antes de que se vayan, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para mí. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano.